Hola niños y niñas de octavo básico Red Educacional. Los conquistadores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén de muy buena forma, en las mejores condiciones, junto a sus familias, a sus seres queridos, y que sigan cuidándose de este COVID-19 que no nos quiere dejar, y que estamos enfrentándolo quizás ya con mayor sabiduría, pero siempre con el resguardo necesario para que evitemos posibles contagios. Damos inicio a nuestra cápsula número 15 de este año 2021, esperando que todos se encuentren muy bien y con todo el ánimo del mundo para seguir aprendiendo de la asignatura de historia. Vamos a ver nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cómo va a ser nuestra ruta de aprendizaje el día de hoy? La vamos a observar en forma inmediata. Un camino precioso, ¿ya? Un camino bastante nativo, lo que vamos a observar entonces en esta ruta de aprendizaje de la cápsula actual. El saludo que ya se hizo presente a cada uno de ustedes. Lo que veremos en esta oportunidad es la sociedad colonial. ¿Cuál era la relación con este paisaje? Obviamente no sabemos mucho de cómo era la sociedad colonial, por tanto vamos a ir descubriendo cosas novedosas, por tanto ahí tenemos ese nexo entre el título y también la imagen. Un video introductorio para que ustedes comprendan mucho mejor todo lo que se habla o se trata de la sociedad colonial para que después la vayamos profundizando. ¿Cómo podríamos definir la sociedad colonial? Lo vamos a definir en aquella diapositiva. Posteriormente vamos a ver algunas características generales de la sociedad colonial para luego, como todas nuestras cápsulas, llegamos nuestras manos a la obra, donde está nuestra actividad formativa junto con nuestro formulario. Luego vamos a nuestro ¿Quieres saber más? Y finalmente terminamos con el cierre de nuestra cápsula. La sociedad colonial, entonces, es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad con una imagen característica de la época, donde veíamos, por ejemplo, la gente encargada, los esclavos, que fue también una característica de aquella época. La esclavitud fue parte de la sociedad colonial, por tanto no hay que pensar que eso no existió, sí existió. Y el objetivo que está presente acá es el mismo objetivo que hemos seguido durante varias cápsulas, que tiene que ver con analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, como por ejemplo la encomienda y la mita, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Sin mayores preámbulos, vamos a ver el siguiente video para que estén muy atentos y muy atentas y luego lo sigamos profundizando. La sociedad colonial era una sociedad clasista y racista, es decir, que una persona, para que sea ubicada en una clase social, se tenía en cuenta el criterio económico y étnico social. La clase alta tenía la mirada puesta en Europa, vestía con telas importadas desde España, Francia e Inglaterra. En cambio, las clases populares, como los mestizos, indígenas y negros, utilizaban ropa sencilla que ellos mismos realizaban en algodón. Como no había negocios en esa época, los vendedores eran ambulantes, pasaban por la calle ofreciendo su mercadería o trabajo, y para que la gente se pueda enterar, decían su pregón, que era como un canto con versitos. La clase alta se divertía participando de tertulias literarias, del teatro y de reuniones sociales, mientras que las clases populares disfrutaban de los bailes, sombras chinescas, de juegos de dados y cartas. En la época colonial se jugaba a la chueca, a la rayuela, al trompo, a las bolitas, entre otros juegos. El caballo era el medio de transporte más popular. Los carruajes eran utilizados por la clase adinerada y para largas distancias se utilizaban las diligencias. En esa época, la comunicación era a través de cartas, que se enviaban pero tardaban mucho tiempo en llegar. La gastronomía consistía en puchero, mazamorra, empanadas, carbonada, locro, asado de vaca, mazamorra, entre otros.
¿Cómo podríamos definir la sociedad colonial? Hacemos entonces el nexo al video que acabamos de revisar recientemente. Hay varios conceptos interesantes que se plantean en ese video. Por ejemplo, la idea de hacer un encargo, o cómo se trasladaban, o cómo movían, por ejemplo, la mercadería, etc. Todas esas cosas son muy interesantes respecto al video y que también lo vamos a ir profundizando constantemente dentro de nuestra cápsula, pero principalmente a futuro, porque lo que veremos hoy día es a modo general. Es decir, vamos a ver algunos elementos interesantes, pero que posterior a esta cápsula, más adelante también las iremos profundizando. Entonces la pregunta en esta oportunidad dice, ¿cómo podríamos definir la sociedad colonial? Es lo que vamos a definir en esta parte de nuestra cápsula. ¿Y cómo la podríamos definir? Dice acá, como definición, podríamos decir que la sociedad colonial es el desarrollo del control europeo, tanto español como portugués. Al inicio de este periodo, cuando se descubre este continente americano, las dos grandes potencias europeas que desarrollan el control americano son España y Portugal, ¿ya? Como interés propio y personal, porque se desarrolla y abarcan el territorio que a nosotros quizás nos tiene mayor importancia, que es el nuestro, le damos mayor énfasis al español, ¿ya? Porque España es quien nos termina dominando y controlando a nosotros por varios siglos. Por tanto, ese es el centro de nuestro estudio durante esta etapa colonial. Dentro de gran parte del territorio americano, como le estábamos hablando anteriormente, provocando varios cambios en la forma de vida que hasta ese momento desarrollaban los originarios de este continente. Hay un cambio ya rotundo e importante dentro de cómo se vivía en este territorio y lo que se empieza a desarrollar posterior a la llegada de los europeos. Es un cambio notable, es un cambio profundo dentro de este territorio y también yo creo que ya en parte lo han ido entendiendo con las cápsulas que también hemos desarrollado anteriormente. Dice acá, cosa importante, la principal consecuencia es la formación de una sociedad jerarquizada cuyas decisiones provenían directamente desde la corona española. Como dato freak, para que ustedes lo conozcan y lo sepan, los reyes católicos, los reyes españoles, jamás vinieron a América. Ellos nunca conocieron América. Quienes dirigían en el territorio americano eran los que ellos designaban para dirigir el territorio americano, que se consideraban como virreyes, ¿ya? El virrey. Y ellos fueron los que controlaron en parte todo lo que sucedía dentro del territorio americano, y la corona española se preocupaba solamente o directamente de recibir las ganancias que sacaban directamente desde los metales preciosos de este continente. Entonces, es un dato súper importante. Una sociedad jerarquizada es una sociedad que va desde una clase que tiene el control hasta una clase que no tiene casi ningún control, ya en una pirámide social que es súper establecida. Y también es súper importante que ustedes comprendan que en esta época no había movilidad social, porque eran sociedades estamentales. Es decir, una sociedad estamental implica directamente que no exista movilidad social. Es decir, un artesano, por ejemplo, no puede llegar a ser un rey, ¿ya? O no sé, un esclavo no puede dejar nunca de ser esclavo, etc. Hay varios elementos que ustedes deben comprender de una sociedad estamental y que son parte también de la sociedad colonial americana. Acá tenemos entonces una imagen importante respecto a cómo se trabajaba en aquella época, también relacionado a este proceso y cómo era la sociedad colonial en aquel momento. Características generales de la sociedad colonial. Aquí vamos a ver algunos elementos interesantes que también los vamos a ir discutiendo. Por ejemplo, uno de los elementos quizás más importantes de la sociedad colonial es el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Aquí lo definimos. Dice acá, fue la mezcla que se dio entre tres razas diferentes que convivieron durante la colonia. Entre los españoles, entre los indígenas y las personas de raza negra, que eran la principal fuente de personas que eran traídas como esclavos al continente americano y que venían, no eran de África directamente, sino que muchos venían de sus trabajos o eran herederos de la esclavitud que estaban en Europa, ya antes de llegar a América. Ese sería entonces el primer contexto en relación a las características generales de la sociedad colonial como concepto general del mestizaje. El mestizaje tiene para hacer un análisis muy profundo y que muy probablemente lo podamos ir avanzando o desarrollando a futuro. Así que para que les quede claro más o menos el concepto general y que después también lo vamos a ir profundizando. Otro elemento importante dentro de la sociedad colonial es el papel de la mujer. ¿Cuál era el papel de la mujer en esta época? Lo veremos a continuación. Dice acá, la sociedad colonial
La mujer dependía casi totalmente del hombre, ¿ya? Una mujer bastante pasiva dentro de la sociedad, en donde el hombre tenía como el liderazgo, en todo sentido de la palabra, a excepción de los quehaceres domésticos, que era el foco central del trabajo que tenía que desarrollar, en este caso, la mujer. No podían ocupar cargos públicos y su educación era muy limitada. Esa es una realidad que la mujer vivió hasta prácticamente el siglo XIX, siglo XX en gran parte del mundo, y que después obviamente se abrió a nuevas oportunidades con toda la necesidad y también con toda la justicia del mundo, donde las mujeres y los hombres tienen que tener el mismo poder y la misma posición dentro de la sociedad. Y finalmente, la influencia de la iglesia, que también es otro foco central y muy importante dentro de este periodo, para ver cuál era su real influencia dentro del mundo americano, y aquí también lo tenemos. Dice acá, la iglesia católica fue muy importante en el desarrollo de la sociedad colonial, a través de la educación, también a través de la evangelización y la protección de los más pobres, ¿ya? Que también se preocuparon de eso. Sin embargo, también destruyó gran parte de los santuarios religiosos que usaron los indígenas previo a su conquista, principalmente porque gran parte del interés que tenía la Iglesia Católica dentro del continente americano era tener más fieles, ¿ya? Fieles que en algún momento los habían perdido posterior a todo este cisma católico, lo que provocó también el desarrollo de la reforma protestante en Europa, etc. ¿Ya? Entonces, ese antecedente también es muy importante para entender cómo fue el desarrollo de la Iglesia Católica dentro del continente americano, y que también lo vamos a ir profundizando más adelante. Espero que les haya quedado más o menos claro, muchachos y muchachas, todo lo que hablamos en esta clase, y que, vuelvo a repetir, lo vamos a ir profundizando constantemente en las siguientes cápsulas que veremos a nivel de red en octavo básico. Vamos a nuestras manos a la obra. Dice, en esta oportunidad deberán realizar la actividad del texto escolar que se encuentra en la página 73. ¿Cuál es la página 73? La vemos a continuación, es la que está acá en pantalla. Dice acá, deben responder solo el punto número 3, ¿ya? Dice, recuerden que pueden subir la actividad en un archivo Word, o bien responder las preguntas en su cuaderno y luego subir la imagen. La actividad número 3 es la que está ahí marcada con la flecha verde. Además, acordarse que deben responder el formulario correspondiente a esta cápsula, y como todas las cápsulas también les expongo que si tienen dudas o consultas, a través de la plataforma con su profesor o profesora de historia. ¿Quieres saber más respecto a todo este proceso, ¿ya?, que se conoce como sociedad colonial? Ahí les dejo algunos links interesantes para que ustedes los puedan observar. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de memoria chilena, que es muy bueno. Y siempre, como les recuerdo, el texto escolar de historia es una base fundamental de aprendizaje y de contenido, en caso de que ustedes tengan alguna duda o inquietud respecto a eso. Nos vamos a nuestra despedida de nuestra cápsula, ya. Como siempre les dejo estos mensajitos. Recuerden siempre usar su mascarilla, responder las actividades de las cápsulas al día, ¿ya?, consultar dudas por plataforma, y siempre cuídense mucho y buena semana para todos y para todas. Que estén muy pero muy bien, y estamos en contacto. Chau, chau.